Acuérdense lo que la Escritura nos dice. Hay un juicio, pero antes de entrar a ese juicio hay que morir solamente una vez. Pero antes de morir hay que vivir. Y para este es el motivo de esta serie de predicaciones. Dice la Escritura que los hombres, los seres humanos, mueren solamente una vez. Pero también lo entendemos que vivimos solamente una vez. Por eso hemos titulado esta serie de predicaciones Ese bebé. Ese bebé quiere decir solamente vivimos una vez. Ahora, el lema y el eslogan de la Iglesia de Cristo, quiero animarnos que sea servir a Dios de la mejor forma, servir a Dios, a los hermanos y a la comunidad. A Dios, a los hermanos y a la comunidad, dando lo mejor de nosotros en estas tres áreas. Hemos estudiado acerca de dar lo mejor a Dios el domingo pasado, la importancia de tal tema, de tal título, pero a la misma vez hoy vamos a estar estudiando un tema que demanda de nosotros accionar. Demanda de nosotros de igual forma tener acción e integridad al servicio de nuestro Dios. Entonces, porque ese bebé, es decir, porque solamente vivimos una vez, vamos a entonces, hermanos, y ese es el tema que hoy quería y quiero transmitirles, que nos vayamos a casa con esto. Porque ese bebé, quiero crear cosas grandes. Quiero crear cosas, hacer cosas grandes. Y el objetivo de este tema es que nosotros como hijos de Dios, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, como dice en Colosenses 1:13, podamos vivir de una manera diferente al mundo. De una manera que traiga no ordinaria, sino extraordinaria. Que aspiremos a proyectos, que aspiremos a planes, que tengamos proyectos, que tengamos planes que trascienden a lo eterno. Y que sea obvio que trasciendan a lo duradero. Que podamos crear cosas enormes, porque solamente vivimos una vez. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, una cita que ya conocemos, donde nos habla y nos enseña que somos hechos a imagen de nuestro Dios. ¿Por qué es importante saber esto? Fíjense, Dios ha creado cosas enormes en esta vida. Dios ha creado, nos ha formado de una forma muy especial, nos ha formado de una forma muy peculiar. Dice la Escritura, que les enseño aquí en pantalla, Génesis 1:27, que somos a imagen de Dios. ¿Qué ha hecho Dios que usted se queda con la boca abierta? Que usted se queda asombrado, que usted se queda a lo mejor muy sorprendido. En lo personal, cuando yo miro las olas de Galveston, cuando vamos a Galveston, y miramos las olas y cómo tienen las aguas, tiene su límite, eso es algo para mí asombroso, algo que yo no me explico y que solamente le doy gloria y apunto hacia el cielo, le doy gloria a Dios por esa maravilla que Dios creó, cómo topan las aguas y tienen un límite y no nos llega hasta acá, en otras palabras, ¿verdad? Hasta la sociedad. Dios ha creado un límite. Cuando vemos las nubes, no sé si han visto cuando está por llover, cómo están las nubes distintas, o cuando va a hacer frío están distintas, o cuando el otro día Danilo me decía, las nubes están negras, ¿verdad? They're black, I think it's gonna rain. Notamos cambios en el mundo que vemos, y a quién apuntan todas estas maravillas. ¿Al ser humano? ¿A la nada? No, a Dios. Ahora, cuando nos vemos en el espejo, realmente cuando nosotros nos vemos nuestro físico en el espejo, somos creados muy distintos, muy peculiar, de una forma muy especial, muy distinta a las demás. Y solamente le podemos atribuir esa obra maestra. Es una obra maestra cuando nos vemos en el espejo, ¿verdad? Nos vemos qué chulo. Es una obra maestra que Dios ha creado en nosotros. Es lo que Dios ha hecho. Ahora, somos hechos a imagen de Dios. Nosotros, hermanos, también podemos crear
crear cosas grandes, cosas maravillosas. Lo tenemos en nuestras venas. Tenemos el ADN para crear esto. Dice la palabra de Dios, bueno, es una de las imágenes de la galaxia, de todo lo que Dios ha creado. Y dice aquí, aquí estás tú, en este puntito que casi ni se mira. Ahí estamos nosotros. Y fíjense todo lo que Dios ha creado. Bueno, es algo sorprendente, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 10, nos damos cuenta que nosotros, como somos a imagen de Dios, entonces, dice la Escritura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, obras grandes, obras maravillosas. Fuimos criados para eso. Por eso, fíjense, cuando estamos en casa sin qué hacer, cuando estamos, nos aburrimos, ¿verdad? Nos aburrimos. Si esto ocurre a menudo, que estamos en casa, no tenemos, no hay planes en ese día, en esa semana, no hay nada y no hacemos nada, se aburre la persona, el ser humano, pero a la misma vez dicen los psicólogos que cuando uno no hace nada, el ser humano no hace nada, llega la ansiedad, hasta llega la depresión por no hacer nada. El no hacer nada va en contra de lo que hemos leído, va en contra de nuestro ADN, por eso nos sentimos tristes cuando no hacemos nada. El cuerpo, todo nuestro ser pide superación, pide éxito, pide crear cosas grandes, pide hacer cosas grandes, tener logros personales. No importa la edad, no importa si ya está muy avanzado, creamos que está muy avanzado, o si está muy corta. Ahora, porque somos creados de esta forma, es la razón que queremos crear cosas grandes. Nosotros mismos, nuestro ser nos pide hacer cosas grandes, pero también la familia nos pide hacer cosas grandes. Hermanos, vivimos en un mundo donde hay familias en situaciones difíciles. Se encuentran familias difíciles, viven difícil, y porque están en esa situación difícil, problemática, demanda entonces un cambio, hacer cosas grandes en esa familia. El otro día estaba en McDonald's, estaba con los niños, cuando entra una pareja agarrados de la mano, el varón muy cordial con su mujer, con su pareja, cuando de repente entre ellos están peleando, se están tratando mal, cuando de repente se están aún hablando con cosas, con maldiciones, hacen muy palabras obscenas, digámoslo de esa forma, y realmente nomás éramos él y yo, porque fui durante el día, a las 10 de la mañana estuve allí, entonces habían entrado ellos, nada más estábamos nosotros. Entonces, no que fuera chonito y que andaba ahí a ver qué estaban diciendo ni nada, simplemente porque yo era el único allí, estuve escuchando todo lo que estaban diciendo, y bueno, tanta barbaridad estaban hablando, que la verdad no me gustaría repetirlo. Lo peor de todo esto es de que estaba un niño de 4 años ahí, escuchando todo, que era parte de esa familia, de ese círculo familiar. Y mientras estaba escribiendo este tema, yo me decía, ¿qué están creando? ¿Qué están logrando con estas actitudes entre familias, en esa familia? ¿A dónde van a llevar a la siguiente generación? ¿Cómo van a crear la siguiente generación? Ellos, por esa situación, demandaban un cambio familiar, demandaban hacer cosas grandes en esa familia. Yo no sé cómo se hablan ustedes. Yo no sé si se enojan en frente de los niños, si dicen maldiciones, si se pelean, si mienten en frente de ellos, en frente de los familiares. Pero la familia es terreno fértil, tierra fértil. Es una plataforma donde podemos crear cosas grandes. Reconocer esto, saber esto, entonces
entonces nos demandamos para hacer cosas grandes en la familia. Como que nos empuja, nos da un incentivo, nos ayuda a decir, porque mi familia es tierra fértil y es una plataforma para crear cosas grandes. Como tengo ese conocimiento, entonces voy a hacer cosas grandes, porque soy hecho a imagen de nuestro Dios. Y bueno, por último, ¿por qué quiero crear cosas grandes? No solamente porque mi ser me lo demanda, porque lo llevo en la sangre, porque está en mi ADN, no solamente porque las familias me lo demandan, mi familia me lo demanda, sino también porque la sociedad me lo demanda. Hacer cosas grandes, tener logros grandes para nuestro Dios. El mundo en el que vivimos, hermanos, vive sin guía, sin pastor, sin dirección. El mecánico te miente, el albañil o el milusus, como lo conocemos de él, el milusus, te quiere estafar dándote precios bien elevados. Los servicios al cliente son impacientes y se enojan fácilmente. Todos hemos pasado por ello. El vecino te critica. ¿A dónde vamos a parar con esta sociedad? Con esta sociedad oscura, tenebrosa, que está en tinieblas. La palabra de Dios lo menciona de esta forma, así que son obras de las tinieblas en esta sociedad. Hablando de tinieblas, fíjense esta slide o esta foto que encontré aquí en la internet, Romanos 13:12, dice lo siguiente: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y dice, vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son esas obras que la sociedad tiene o realiza? Dice, son obras de las tinieblas. Ante una sociedad, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Dice la palabra de Dios, seamos la sal de la tierra, la que marca la diferencia, la que da ese sabor, ese saborcito distinto. Entonces, con todo esto podemos y tenemos y aprovechemos esta oportunidad de brillar, de dar lo mejor de nosotros, hacer y crear cosas grandísimas, porque, vuelvo a repetir, nuestro ser lo demanda, la familia lo demanda y la sociedad en la que vivimos lo está pidiendo, lo demanda por todo lo que se ve, por todo cómo se maneja esta sociedad. Entonces vamos a tratar de vivir como Lot. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Quién fue Lot? Lot fue un familiar de Abraham, de hecho fue su sobrino. Lot se fue a unas tierras lejanas donde estaba lo verde, lo hermoso, lo que al ser humano le gustaba, Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que Dios le hizo a Sodoma y Gomorra? Lo destruyó a ese pueblo. ¿Por qué? Porque estaban practicando obras perversas, obras, bueno, de hecho, algo similar aquí en Estados Unidos. Vivimos como Lot. Nosotros somos Lots. ¿Y cómo actuó Lot? Fíjense, dice la palabra de Dios, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hoy todos vivimos y todos somos como Lot, viviendo en una Sodoma y en una Gomorra aquí en Estados Unidos, donde se practica la homosexualidad, la maldad, el orgullo, la envidia. Todo esto era lo que Lot estaba viviendo en ese mundo. Pero él fue justo, él brilló. Dios se acordó de Lot. ¿Quiere que Dios se acuerde de usted? Seamos y creamos cosas grandes, que tengamos una reputación ante esta sociedad que glorifique a Dios. Esa es una de las formas que podemos analizar el día de hoy. ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo hacer? Llevo en mi sangre el deseo de crear cosas grandes. ¿Qué puedo crear? Crear, primero que nada, una reputación que glorifique a Dios, como lo hizo Lot.
Una reputación. Una reputación, de hecho, es más que dinero. ¿Sí? Alguien puede tener mucho dinero, pero si no tiene buena reputación, de nada le sirve. Todos hablan mal de él. Puede ser muy rico, pero le hacen el feo, lo hacen a un lado. Pero teniendo una buena reputación, aunque no tenga uno mucho dinero, tiene mucho. Sí, tiene mucho. Entonces, una de las cosas beneficiosas como cristianos cuando tenemos buena reputación es de que así fácilmente, algo práctico, en el trabajo, por ejemplo, se nos va a abrir trabajo, se nos va a abrir puertas. Porque tenemos buena reputación, somos trabajadores que respetamos al jefe, nos destacamos para crear lo mejor en el negocio, siempre dándole el primer lugar cuando estamos en el trabajo al jefe, creando buena reputación. Claro, siempre no olvidándonos que Dios tiene siempre el primer lugar. Con los amigos, ¿cómo vamos a crear una buena reputación? Acuérdense, llevamos esto en nuestra sangre, el de crear cosas grandes, cosas maravillosas, cosas hermosas. Bueno, empezando con los amigos, ¿cómo vamos a actuar con ellos? No nos vamos a burlar de chistes rojos, incorrectos. No vamos a decir maldiciones como ellos. No vamos a tomar como ellos. Vamos a hacer la diferencia. Vamos a marcar la diferencia. Vamos a aquellos que están a nuestro alrededor van a saber que somos cristianos. Vamos a formar y a crear una buena reputación, donde cuando llega el problema pueden venir a nosotros. Donde cuando están en una situación difícil, dicen, ora a tu Dios, órale a tu Dios para que me ayude en esta situación en la que me encuentro. Bien, queremos lograr y tener esta ambición espiritual. Es una pregunta que les hago. Queremos tener esta ambición espiritual de poder crear una reputación que glorifique a nuestro Dios. Hoy podemos iniciar y accionar eso. También podemos crear una imagen donde se muestre Cristo en nosotros. Eso es lo que podemos crear y podemos realizar, podemos hacer. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:1, algo similar al canto que cantamos. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro. ¿Se acuerdan de ese himno? Bueno, esta escritura dice, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Una de las cosas que, haciendo este tema, se me vino a la mente es, al ver a Cristo, yo en lo personal, Daniel Rodríguez, cuando mira a Cristo en la Biblia, mira a un Cristo humilde. Mira a un Cristo con humildad. La palabra humildad es kana, viene del griego kana. Si lo leyéramos así como fue en el lenguaje original, la palabra de Dios, leyéramos, cuando vemos humildad en la palabra, leyéramos kana. Y esa palabra es lo opuesto a la presunción u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia a Dios, reconoce que depende totalmente de Dios. No busca el dominio sobre los demás, sobre los semejantes, sino que aprende a darles el valor por encima de sí mismo. Jesucristo, hermanos, perdió eso. Jesucristo perdió lo que tenía en el cielo para venir aquí a este mundo. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos de 5 al 9, que Jesucristo en su trono, esplendor y gloria vino al mundo como un hombre y se humilló, fue humilde. Y eso es algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Dejó las cosas materiales que nosotros decimos, wow, ¿cómo es posible que dejó todo? La gloria, que aún los mismos le servían, los ángeles le servían, y dejó eso para venir y ser siervo. Qué humildad tan importante para nosotros. Pero a la misma vez Dios lo exaltó, porque se humilló, porque tuvo esa actitud. Dios lo exaltó.
Ahora, ¿creen que podemos nosotros crear esa imagen en nosotros? Hacer esa maravilla, esa obra maestra, con la ayuda de Dios, hacerla en nosotros, que nuestra imagen sea la de Cristo, que se descubra, como sucedió con Pedro. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 26, versículo 73, que las personas alrededor, mientras estaba golpeando, maltratando a Jesucristo, Pedro estaba calentándose, se le acerca allí las personas y lo escuchan hablar? Su manera se descubrió que seguía a Cristo, que Cristo estaba en él. Entonces podemos nosotros crear esto, hermanos, crear un Cristo, crear el Cristo en nosotros, teniendo humildad, tengamos misericordia, tengamos amor, paciencia, bondad, gozo, fe, mansedumbre y templanza. Esos son el fruto del Espíritu Santo que la Biblia nos da. Y nos asemejamos a Cristo, creamos esa imagen de Cristo. No nos irritemos, juzguemos, ni hablemos prontamente. Tengamos templanza, humildad, para reconocer ciertas cosas importantes en nuestras vidas. Y de esa forma estamos creando algo maravilloso, algo distinto, que el mundo se le pasa por encima. Es como, ¿por qué voy a ser humilde? ¿Por qué voy a ser orgulloso? ¿Por qué me voy a dejar? Y empieza a pelear, empieza a discutir, muchas veces no con pleitos, pero sí con palabras o con actitudes. Es muy, muy distinto lo que el mundo hace. Y hoy el ánimo es poder crear esa imagen en nosotros, porque lo llevamos en nuestro ADN a hacer cosas grandes, obras grandes, como dice la Escritura. Bien, vamos a seguir adelante como último punto. Vamos a crear también, porque ese bebé, porque solamente vivimos una vez, entonces quiero crear cosas grandes. Una de las cosas que quiero crear es, y ya como último punto, es un mundo de fe. ¿Quién era? Era Dana el explorador. Quiero crear un mundo de fe. Yo me pongo a pensar, cuando estaba haciendo este tema, me puse a pensar y dije, ¿cómo podemos realizar esto? Un mundo con fe, si un mundo, pues en el mundo que vivimos es tan tangible, lo palpado, ¿no? O sea, lo unido, si trabajo me pagan, si no trabajo no me pagan, bueno, vemos las acciones, las reacciones. ¿Cómo no? Un mundo de fe. Dice la palabra de Dios que porque andamos no por vista, sino por fe. Andamos por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. ¿Quién lo escribió esto? Pablo fue el escritor. ¿Y se acuerdan que fue todo lo que hizo Pablo? Toda su vida, su trayectoria que está plasmada en la palabra de Dios, en las cartas paulinas, en Hechos, empezando desde la historia de los viajes misioneros en Hechos capítulo 13 y los siguientes viajes misioneros. Si Pablo, me pregunto, si Pablo hubiera pensado en todo el trabajo de ir ciudad por ciudad, predicar el evangelio, pasar hambres, golpes, frío, traición, nunca hubiera logrado todo lo que logró. Yo me pregunto, ¿por qué logró tanto? ¿Y por qué podemos nosotros también lograr tanto? Pues por fe. Porque vivimos por fe, no vivimos por lo que vemos. Una de las cosas, el ser humano se da por vencido fácilmente cuando sabemos todo lo que implica para tener éxito. Ay, para llegar al éxito sabemos que para llegar a una cima, para llegar a una montaña grandísima, todo lo que implica.
No solamente lo físico, se dicen que aquellos que llegan hasta la cima en montañas altísimas, se tienen que preparar no solamente lo físico, sino también lo exterior, económicamente, como tener cuerdas, agua, tener lo suficiente para lograr tener. Hay muchas cosas que implican. Y el ser humano en vez de se desanima al saber todo lo que implica para poder llegar al éxito. Pero con fe todo es posible. Salgamos de aquí queriendo crear cosas grandes. Queremos crear cosas maravillosas en la viña del trabajo de nuestro Dios. Dice el himno que cantamos, dice: el que quiere trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Solamente nosotros poner nuestra parte. ¿Se acuerdan que nuestro Dios, el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Él, dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Pero pensemos un poco acerca de esto, sino de qué, de poder como primer punto, primera clasificación. Dios te ha dado un espíritu de poder. Sí se puede, lo puedes lograr. Cosas grandes, cosas maravillosas que tengan, que sean trascendentes, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Bueno, estábamos hablando acerca de la bimestral, que va a estar aquí a la puerta de la esquina. El sábado va a estar la bimestral. Vamos a tener una mejor bimestral, la mejor bimestral del mundo. Vamos a tener éxito, claro que sí. Y sí lo vamos a poder lograr. Poniendo de nuestra parte, cada quien poner nuestro granito de arena, vamos a poder entonces lograr el éxito en la vida. Invitando a alguien, quizás venga, no sabemos, andamos por fe, no andamos por vista. Yo se lo voy a dar, lo voy a invitar, lo voy a decir: ven, vamos a divertirnos espiritualmente hablando, vamos a tener ese paz, ese gozo, vamos a invitar. No sé si vendrán, pero tengo fe. ¿Sí? Andamos por fe, no por vista. Vamos a seguir pasando invitaciones, folletos, invitándolos a la iglesia, a aquellos que nos rodean. Después vamos a ver los frutos, vamos a ver los resultados, vamos a hablar de Cristo. Después Dios pondrá los medios. En la familia, hablábamos de la familia hace un ratito, y en la familia voy a querer leer por lo menos 2 minutos una vez a la semana, 2 minutos una vez a la semana, 2 minutos una vez a la semana, 2 minutos una vez a la semana. Nada más. 2 minutos una vez a la semana con mi familia, nada más. Yo no sé qué va a suceder, yo no sé si eso va a ayudar o no va a ayudar, yo no sé. Lo que sí sé es de que yo lo voy a hacer por fe. Yo lo voy a hacer por fe. Ya después Dios sabrá qué resultados va a tener eso. 2 minutos una vez a la semana como familia. ¿Tengo fe? Dios después se encarga de lo demás. Sigamos orando en este mundo de fe, orar, para que así nos podamos mantener en este mundo de fe. Creamos, hagamos, acuérdense, lo llevamos en nuestro ADN, hacer cosas grandes, cosas maravillosas, servicios para nuestro Dios, ministerios para nuestro Dios. Estamos aquí para crear cosas grandes, hermanos. Y hay mucho que hacer por nuestro Dios, empezando por uno mismo, después por mi familia y después por la sociedad, dando lo mejor a Dios, lo mejor a los hermanos y a aquellos que están alrededor de mí, a la comunidad. Entonces, que este tema pueda lograr en nosotros motivarnos para poder realmente crear y ser a imagen de Dios. Dios es grande, Dios formó cosas grandes, hizo cosas grandes, creó cosas grandes. Entonces, como somos a imagen de nuestro Dios, también nosotros podamos crear cosas grandes, podamos llevarlo a cabo. Dice la escritura de Santiago 4:14, solo sois un vapor. Simplemente somos un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué dejamos cuando nos desvanecemos? ¿Qué dejamos? Las cosas creadas. Entonces, ¿qué podemos crear? Hoy es el día
de llenarnos de ideas, de llenarnos de motivarnos para poder crear cosas grandes para la sociedad, para la familia, para mí mismo, para servir a nuestro Dios, a los hermanos y a la comunidad. Podemos hacerlo. Porque además vivimos una vez, ese bebé, solamente vivimos una vez. La invitación antes de cantar este himno es la que hace Jesucristo. Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que os haré descansar. El que fuera bautizado será salvo. Dice Jesucristo: en mí pueden tener confianza, en mí pueden confiar, yo les voy a ayudar. Tenemos almas, personas con dolor, con tristezas, tenemos personas y como seres humanos somos de sentimientos y somos también con un corazón débil y podemos estar cometiendo errores sin saberlo, pero a la misma vez por la palabra de Dios nos damos cuenta de aquellos errores y como somos de sentimientos y como somos seres humanos nos damos cuenta que metí la pata y me equivoqué. Entonces Jesucristo nos ayuda. Entonces Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a cantar este himno de invitación. Si alguien quiere venir a los pies de Cristo, hoy es el tiempo de salvación. Si alguien no se ha bautizado, dice la palabra de Dios, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Hoy es el día de salvación. Al bautizarte empiezas a crear, ya creaste cosas grandes en tu vida.